Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver un método diferente para crear archivos CSV utilizando la librería de OSCAD. Seguimos trabajando con Codesys y también nos vamos a apoyar de nuestra Raspberry Pi para realizar la práctica. Al finalizar, el objetivo es lograr esta programación. Este lenguaje es CFC y tener del lado derecho ya nuestro archivo CSV. Como pueden ver, cada una de las columnas corresponde a una variable que nosotros creamos en nuestra lógica, en Codesys. Aquí tenemos una variable de tipo date and time que viene siendo esta columna, tipo booleano es esta, doble entero es esta columna y de tipo real que es esta columna. También podemos agregar el tipo string y la cantidad puede variar dependiendo de las variables que ustedes necesiten en su proceso. Los requerimientos para la práctica es Codesys 3.5.16, es la versión que yo tengo. Si ustedes tienen otra también les debería de funcionar. Raspberry Pi 4, este es el modelo de Raspberry que yo tengo. Si ustedes tienen otro PLC u otro controlador también les puede funcionar. Las paqueterías OSCAD Basic y Network, las cuales las pueden obtener directamente de la página de Codesys oficial. Vamos a utilizar el software de Microsoft Excel para poder visualizar los archivos que vamos a crear. Y por último, un extra es BNC Viewer. Es muy interesante este video, los invito a verlo. Si les gusta, si les llama la atención, un me gusta siempre es bienvenido. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y también les recuerdo que activen la campanita. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente comentar la versión que estamos utilizando, 3.5 Service Pack 16. El dispositivo, aquí elegimos Codesys Control for Raspberry Pi SL y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos CFC, Continuous Function Chart. Ok, lo primero que tenemos que hacer es insertar las librerías, pero si ustedes no tienen estas paqueterías de OSCAD Basic y OSCAD Network, pues las tienen que descargar. Aquí vamos directamente a la página oficial de Codesys, a la tienda. Si se fijan, no tiene un costo, simplemente crean una cuenta. Aquí también en esta misma página está OSCAD Network. Van a ir aquí a administrador de paquetes, instalando, y por ejemplo yo aquí las tengo. Ustedes simplemente le dan aquí en abrir. A mí ya me aparece que ya lo tengo instalado. Hacen lo mismo con OSCAD Network. Ok, y una vez que las tengan instaladas les deberían de aparecer aquí. Muy bien, ahora sí, vamos a insertar esas bibliotecas. Vamos al administrador, agregar biblioteca. Aquí le ponemos application, utils, y aquí debe de venir la opción de basic. Aquí está, damos clic de nuevo en agregar biblioteca, en aplicación, utils, y ahora vamos a buscar network de OSCAD. Aquí le ponemos en aceptar y de esta manera ya insertamos nuestras dos bibliotecas. Ahora lo primero que tenemos que hacer es, vamos a insertar un módulo. Vamos a insertar el módulo principal. El módulo principal viene siendo, aquí nos ponemos OSCAD Network, Post, Data Log, y aquí en la parte de abajo dice the log-store file CSV. Le damos aquí, le damos enter y le dejamos el nombre que aparece por default. Ok, ahora aquí importante, vamos a ir llenando las entradas. Aquí le vamos a dar un nombre, le vamos a poner aquí X, va a ser de tipo de log-data. Ok, le damos en aceptar. Esta variable es muy importante porque es la entrada de todas las otras funciones, los bloques de funciones que vamos a utilizar. Aquí ahora le ponemos save-data, lo vamos a poner retentivo, le damos en aceptar. Vean cómo aquí aparece en la parte de abajo variable retentiva. Ahora aquí en enable vamos a darle enable y le vamos a poner valor inicial verdadero. Le damos en aceptar. Trig-m, esto viene siendo el trigger manual. Nosotros podemos hacer un trigger manual o también un trigger por time, trigger automático. Aquí está de tipo time. Nosotros vamos a ponerle que el trigger sea de 10 segundos.
este viene siendo cada 10 segundos se va a ir almacenando una nueva fila con la información que contengan nuestras variables. Ahora aquí en file name tenemos que poner, es de tipo string, tenemos que poner apóstrofe y le vamos a poner aquí test.csv y cerramos con apóstrofe. Ahora aquí tenemos esta variable que es de date and time. Vamos a dejarlo vacío, más adelante vamos a obtener la fecha y la hora. Ahora aquí en sep viene siendo el separador, viene siendo el punto y coma. Tenemos que colocar el valor en ASCII. Si vamos aquí tenemos que el 59 es el punto y coma, entonces aquí nosotros vamos a poner un 59 y en auto close vamos a poner t gato 10 segundos. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestro archivo, pero pues así por sí solo no tiene nada de información. Tenemos que ir agregándole nuestras variables. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a ir aquí a módulo y aquí escribimos delog guión bajo y aquí tenemos los bloques de función que podemos utilizar. En este caso vamos a empezar con dt, que es fecha y hora. Importante, en el nombre tenemos que poner x1 para la primera columna, x2 para la segunda y así sucesivamente. Recuerdan que aquí pusimos una variable de tipo delog-data que se llama x, pues esta viene siendo la misma que debemos de colocar acá en la parte superior. Ok, aquí en fmt tenemos que colocar pues la variable que nosotros queremos leer. En este caso vendría siendo la fecha y hora, y en columna el nombre de la columna. Aquí le vamos a poner date and time y cerramos con apóstrofe. Ok, ahora antes de continuar, pues para rellenarlo cómo obtenemos la fecha y hora, vamos a agregar otro módulo. Aquí lo insertamos y apoyándonos de OSCAD Basic, aquí en Post Time and Date, vamos a ir aquí a RTC-2. Aquí le damos Enter y dejamos el nombre que aparece por default. Ok, aquí esta vendría siendo la fecha y la hora. Vamos a poner aquí entonces date-time. Ok, y ahora vamos a ponerlo aquí, pero si se fijan dice es de tipo string. Entonces aquí podemos nosotros convertir directamente tu-string y entre paréntesis copiamos nuestra variable. De esta manera pues va a ser la conversión a string. Y aquí en la parte de abajo nosotros podemos también pegar esta variable de tipo date and time. Ok, de esta manera ya está completo nuestro bloque. Ahora el siguiente va a ser una variable de tipo booleano de log bool. Aquí le damos el nombre, debe ser x2 para mencionar a la segunda columna. Lo ponemos aquí. Igual aquí en x tenemos que colocar la entrada que ya habíamos creado x. En estado es qué variable queremos monitorear. Bueno, aquí vamos a agregar una pequeña lógica. Vamos a agregar dos temporizadores. Aquí agregamos el temporizador 0 y después vamos a agregar el temporizador 1. Esto es simplemente para poder visualizar el efecto. Ponemos aquí ton-1 y lo enlazamos. Aquí simplemente le ponemos negado y ahora aquí vamos a poner ton0.q. bueno, aquí me faltó, es .q. ok, vamos a poner aquí 600 milisegundos y en la parte de abajo también va a estar intercalando el tiempo y nosotros vamos a estar monitoreando el valor de ton0.q dependiendo si está encendido o apagado. Si está apagado, ¿qué es lo que queremos mostrar? Pues ustedes pueden poner aquí off o también pueden poner falso o pueden poner un 0 como ustedes deseen. Yo voy a poner tal cual off y lo mismo para on. Ustedes pueden poner on, encendido, true o pueden poner un 1 como ustedes quieran. Yo aquí voy a poner un on y después aquí vamos a poner el nombre de la columna, le voy a poner booleano. Ok, ahora seguimos con el siguiente módulo.
este módulo va a ser de log de doble entero. Igual borramos el nombre y aquí le ponemos x3. Ok, aquí lo vamos a colocar aquí en esta parte, la variable x, la pegamos y aquí pues también deberíamos de estar monitoreando un valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues igual vamos a crear una pequeña lógica. Vamos a poner aquí una suma, vamos a ir sumando un valor, vamos a darle clic derecho en eno. Cada vez que esté en 1 ton 0, vamos a activar un r-trigger. Este lo ponemos un poquito para acá, los unimos, vamos a agregarle un 2 a quién, a di valor, va a ser de tipo doble entero y lo guardamos en di valor. Ok, entonces aquí vamos a poner di valor, es la variable que acabamos de crear, y en el nombre de la columna le ponemos dint. Ok, recuerden, importante el apóstrofe. Ahora vamos a crear otra variable, vamos a poner de log guión bajo real, aquí la tenemos, y también aquí le ponemos x4. Ok, aquí lo dejamos así, ponemos de esta manera, aquí le ponemos x. Ok, el valor igual vamos a copiar esta misma lógica, la copiamos, la pegamos, la ponemos aquí en la parte de abajo, pero ahora va a ser un r-trigger 1. Vamos a ir sumando de 0.2 en 0.2. ¿A quién? Vamos a poner aquí r valor, va a ser un valor de tipo real. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? En r valor. En cada vez que haga un pulso va a ir sumando de punto 2 en punto 2. Entonces aquí ponemos r valor, va a ser nuestra variable de tipo real. ¿Cuántas decimales queremos? Queremos 2 decimales. ¿Qué separación queremos? Vamos a colocar un punto apóstrofe, y en columna, ¿qué le vamos a poner de nombre? Vamos a poner que aparezca real. Ok, por último vamos a agregar una variable de tipo string. Bueno, la voy a poner de este lado, aquí de log guión bajo string. Ok, igual aquí le ponemos x5, aquí le ponemos x, la string vamos a poner aquí en string st mensaje de tipo string, vamos a poner aquí suscríbete, que sea ese el mensaje inicial, y aquí en columna vamos a poner el tipo de dato que es string. Ustedes pueden poner otro nombre. Ok, entonces aquí tenemos ya 5 columnas y en teoría hasta aquí ya estaría nuestro proyecto. Ahora tenemos que descargarlo. Vamos aquí a buscar nuestra Raspberry. Aquí yo ya estoy conectado, me voy a ir en línea. Recuerden, estoy conectado por Ethernet. Mi computadora ya está en el mismo rango de IP que la Raspberry. Ahora sí, aquí le damos inicio, está en run, y pues en teoría aquí ya debería de estar escribiendo o guardando un archivo. Vamos aquí a dispositivo, aquí estamos en archivos, le damos aquí en actualizar, PLC Logic, y vean como aquí ya está guardando la información. Por ejemplo, aquí el tamaño es 275 bytes. Si nosotros cada 10 segundos es el auto close, es cuando actualiza. Vean como aquí ya cargó nueva información. Ahora lo que nosotros hacemos es manualmente vamos a ir a una carpeta. Aquí yo ya tengo una que se llama test, y aquí le voy a dar clic después a esta flechita y vean cómo se transfiere a nuestra computadora. Aquí yo voy a abrir ahora Excel, vamos a abrirlo, nos vamos aquí a datos de texto CSV, es lo que vamos a importar, un archivo. Vamos a ir aquí a disco local C, test,
test y vamos a leer la información. Aquí le ponemos en cargar. Vean, ahorita la fecha que aparece es esta, 1970, 1 de enero. Vean que cada 10 segundos se va actualizando la información. Aquí está 10, 20, 30, 40, 50. La columna dice suscríbete. Después tenemos la variable booleana encender apagar. Tenemos la variable doble entero. Y por último tenemos la variable que es la real. Ok, de esta manera nosotros estamos almacenando la información. Vean cómo ahorita tenemos 9 filas. Vamos a no guardar. Ahora vamos a eliminar esta. Vean como aquí 368. Voy a actualizar y vean cómo ya va en 741. La volvemos a colocar acá. Le doy acá Excel. En datos vamos a importar de nuevo el archivo en disco local C, test, y en teoría deberíamos de tener más información. Ahorita creo que teníamos 9 filas, ahora tenemos pues más filas. Ok, entonces aquí ya van 17 filas. Cada 10 segundos se está actualizando y registrando los valores actuales de nuestras variables. Si ustedes quisieran hacerlo manualmente, cada vez que terminen un ciclo o algo, pues ustedes lo pueden hacer con ayuda de Trigger M. Trigger M, así lo harían. Ok, entonces de esta manera ya tenemos nuestro archivo funcionando. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a cambiar el nombre. Nosotros podemos aquí cambiar el nombre de nuestro archivo. Una manera, cada vez que nosotros cambiemos el nombre del archivo, se crea un archivo nuevo. Si nosotros ponemos aquí guión bajo, signo de gato, R, la R viene siendo un comando para colocar los minutos. Cada vez que cambie el minuto se va a crear un archivo nuevo con el nombre del minuto en el que esté. Por ejemplo, ahorita estamos en el minuto 1. Si nos vamos aquí a archivos, le damos aquí en actualizar, vean cómo se creó un archivo que dice guión bajo 01. Si regresamos aquí al programa, vamos a esperar a que llegue al minuto 2. Vean aquí como ya llegó al minuto 2. Vamos a ir de nuevo a archivos, actualizamos y aquí ya se creó un nuevo archivo con el nombre test-2, porque estamos diciendo nosotros que el nombre corresponde a test- y el minuto actual de nuestro PLC o nuestra Raspberry. Ok, ahora también una manera es que nosotros podemos almacenar este archivo directamente en nuestra Raspberry. Yo voy a ir aquí a BNC Viewer, nos vamos a conectar de manera remota. Aquí estamos. Voy a conectarle una USB a nuestra Raspberry. Aquí ya detectó la USB. Vamos a darle aquí cerrar, clic derecho y vamos a poner en copiar ruta. Si abrimos un bloc de notas, vean la ruta que nos crea. Esta es la ruta de nuestra USB. Entonces nosotros vamos a regresar a Códices, vamos a irnos fuera de línea y en el nombre, antes del nombre de nuestro archivo, vamos a agregar este nombre que acabamos de crear y agregamos también la diagonal. Ok, de esta manera se van a ir creando los archivos dentro de nuestra USB y así eliminamos o despejamos la memoria de nuestra Raspberry. Vamos a irnos aquí, cambio en línea, hacemos el cambio en línea y ahora vamos a ir aquí a BNC, le damos doble clic y vean como aquí tenemos ya un archivo, dice 3. Si vemos ahorita el minuto es minuto 3. Vamos a esperar a que cambie a 4 para que cree un archivo nuevo. Aquí ya se creó el archivo nuevo. Ok, entonces de esta manera nosotros estamos liberando la memoria de nuestra Raspberry. Si yo aquí le doy doble clic a este 3, aquí nos está creando los archivos. El nombre de nuestra columna, primero date and time, string, booleano, doble entero y por último real. Y en la parte de abajo cada columna que corresponde a al tipo de variable que nosotros indicamos en Códices. Ok, ahora vamos a, bueno, esto ya es un extra, pero vamos a cambiar el nombre, bueno, la fecha de nuestro equipo.
Aquí nos podemos ir a RTC2. Vamos a poner aquí 2022. Le ponemos aquí que estamos 5, 30. Y pues ahorita son las 10, bueno, 22, 16. Así le dejamos. Aquí le ponemos en set, control F7, y así ya se actualizó nuestra hora. Ya tenemos la hora actual. Aquí están las 6. Entonces ahora sí vamos a ponerle de nuevo. Aquí nos vamos en nuestra Raspberry. Aquí ya va en el 16. Vean cómo ya brincó al minuto 16. Aquí tenemos ya la fecha actual, 2022, 30. Aquí tenemos 05 mayo, son las 10:16. Dice suscríbete, encendido. 516 es el doble entero y 51.60 es el valor real. Ok, entonces pues de esta manera pues ya vimos una manera que es muy sencilla de crear archivos CSV, guardarlos en nuestra Raspberry, también guardarlos en una USB que podemos conectar a nuestra Raspberry, y otra manera pues como veíamos en el video anterior, ustedes pueden enviar este archivo también a través de FTP. Entonces espero que les haya sido de utilidad esta información, que les guste. En caso de que les haya gustado, pues un me gusta siempre es bienvenido. Les agradezco su apoyo. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, activen la campanita y pues espero que estén muy bien. Muchas gracias.